Hola, buenas noches, mi nombre es Cristian Sala Hawking y vamos a hacer una exposición en la que vamos a explicar la importancia de los procedimientos, la importancia de los principios en los procedimientos administrativos. Antes de empezar, la referencia bibliográfica son Agustín Cordillo sobre el procedimiento administrativo, Derecho Administrativo de Libardo Rodríguez, presentación del nuevo Código de Procedimiento Administrativo 2014. Antes de entrar, vamos a mirar qué son los principios, la regla, sus diferencias y cuáles son sus funciones, qué es el procedimiento administrativo, cómo se aplican los principios y reglas dentro del procedimiento administrativo y la importancia de cada uno, una explicación sucinta y su importancia, y por último la conclusión. Primero, según Ronald Dworkin, Robert Alessi, las normas se dividen tanto en principio como regla. Según la Real Academia Española, las normas son idea o fundamento, norma o idea fundamental que guía el pensamiento de la conducta. Robert Alessi, autor alemán, dice que la regla y los principios hay una diferencia cualitativa, no de grado. Tanto la regla como los principios son normas. Sin embargo, los principios son, dice Robert, que los principios son normas según las cuales deben ser realizados en la mayor medida y en la mayor medida posible, dada su importancia jurídica. Para Alessi, los principios son mandatos de optimización y su rasgo definitivo de cumplirse en mayor grado. En cambio, las reglas son normas que, si bien son cumplidas o no, el Carbonell, citando a Robert Alessi, él dice que hay un supuesto de hecho, hay una consecuencia jurídica, son violadas, a veces son incumplidas o no son cumplidas. Por ejemplo, pasarse el semáforo tiene una sanción, ¿cierto? Hay un mandamiento, hay una consecuencia sobre pasarse el semáforo en rojo. La diferencia, también podemos encontrar una diferencia, es que los principios no tienen un punto de inflexión, tienen que sí o sí cumplirse. En cambio, las reglas, en un cierto modo, no se cumplen como está ordenado. Un ejemplo claro es el principio del debido proceso. El principio del debido proceso sí o sí se tiene que cumplir. No se puede cumplir a medias, siempre se tiene que cumplir el principio del debido proceso, porque el debido proceso trae unas ciertas garantías que son derecho a la defensa, ser oído. No se puede violentar ese derecho al debido proceso. En cambio, la regla, por ejemplo, un ejemplo básico de la regla que es la regla de la inmediación. Un ejemplo sería: el juez tiene que practicar siempre las pruebas de manera inmediata, pero esas reglas se pueden cumplir cuando el juez comisiona a otro órgano para que pueda practicar esa prueba. La regla de la inmediación es inválida, no, porque en ese momento se dio frente a otra regla. En cambio, los principios tienen que cumplirse, no hay punto de inflexión o una excepción, siempre tiene que cumplirse los principios. Robert Alessi, en su libro de argumentación jurídica, hace una ponderación cómo dentro de cuando hay colisión de principio, cómo se frente al otro. Y ya la sentencia C-284 de 2015 dice que los principios son normas orientadoras. Cuando no hay una ley que reglamente cierta medida, siempre va a estar los principios. Finalizando, entonces las reglas son normas que tienen una consecuencia jurídica que en ciertos casos siempre se cumple o no se cumple, y los principios son normas orientadoras o normas integradoras que son el faro, son la guía orientadora cómo deben cumplirse los demás procedimientos, ¿cierto? Ahora bien, ya explicamos la diferencia entre regla y principio. Ahora vamos a explicar
¿qué es el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo, Agustín en su libro de procedimiento administrativo dice que hay dos en derecho procesal, se divide en procedimiento administrativo y contencioso administrativo. Contencioso administrativo frente a los jueces, pero el procedimiento administrativo es donde se cumple la función administrativa, es el reglamento o procedimiento que cumple los órganos administrativos. Entonces, el procedimiento administrativo es el conjunto de reglas que van unidas dentro de la función pública para expedir un acto administrativo, ¿cierto? Entonces, ese es el procedimiento administrativo, que sirven para resolver ciertos asuntos dentro de su respectiva competencia, en la que se debe garantizar la transparencia y que las decisiones sean transparentes y conforme a la ley vigente. Ya sabiendo que el principio, cuáles son las reglas, ahora vamos a aplicar de esos principios, esas reglas dentro del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo lo tenemos, los principios lo están regulados en el artículo 3 de la 1437 de 2011. Dice cuáles son los principios y en el artículo 3 dicen cuáles son los principios: principio de moralidad, eficacia, transparencia, debido proceso. Y ya a partir del artículo 33 dice las reglas de procedimiento, ¿cierto? Entonces vamos a explicar cómo es la importancia de esos principios que acabamos de ver dentro del procedimiento administrativo. Podemos encontrar el principio de debido proceso, que las actuaciones administrativas se garanticen dentro de la norma preestablecida, respetando siempre el derecho a defensa, el derecho a la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, que se presume que las autoridades y los particulares actúen de buena fe, la moralidad, la participación, la responsabilidad. Establece que las autoridades siempre van a asumir sus consecuencias, la transparencia, publicidad, coordinación, eficacia. ¿Cuál es la importancia? William Zambrano, dentro de el seminario internacional, dice que la importancia de estos principios es que el administrado siempre va a tener una garantía dentro del procedimiento, que las autoridades siempre cumplan toda esa gama de reglas y principios, toda esa gama de derechos al administrado, que no simplemente, que él dice que no simplemente sea como un requisito preestablecido para demandar ante la jurisdicción, no, ya que el Código Contencioso Administrativo obliga a la administración cumplir su propio procedimiento, que se le garantice ahí que la toma de decisión sea tanto justa como transparente, que no se le violenten sus derechos y que la decisión sea eficaz y conforme a la ley. Para concluir, podemos decir que los principios del derecho administrativo son esenciales para garantizarle un procedimiento administrativo tanto justo como transparente. Estos principios sirven para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que también promueve la confianza de la administración pública. Correcto. Entonces es la correcta aplicación de estos principios en la gestión pública que hace la consolidación efectiva de un Estado de Derecho o un Estado social de Derecho que es actualmente Colombia. Entonces esa sería mi exposición sobre los principios y las reglas y su importancia dentro del procedimiento administrativo. Muchas gracias.